Detente por un instante y reflexiona. ¿Qué está pesando en tu vida sin que te des cuenta? Es hora de deshacerte de todo eso de una vez por todas, o terminará consumiéndote. ¿Sigues comparándote con otras personas todo el tiempo? ¿Sigues poniendo expectativas excesivas en todo y luego te frustras cuando las cosas no salen como imaginaste? ¿Aún permaneces en relaciones tóxicas por pura comodidad? Esto necesita resolverse. Hoy hablaremos de 10 cosas que debes eliminar de tu vida, en silencio, basadas en la sabiduría estoica. Y, mira, te contaré cómo estos cambios transformaron completamente mi forma de vivir. No se trata solo de saber qué eliminar, sino de cómo hacerlo de forma estratégica y eficiente. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video. Trabajaremos 10 lecciones prácticas, y la 10ª lección es un punto de inflexión para el cambio que sostendrá las demás. Al aplicar estas lecciones, verás resultados prácticos y profundos en tu vida. El estoicismo nos enseña que el secreto de la paz y la felicidad no está en cambiar el mundo a nuestro alrededor, sino en cambiar la forma en que lidiamos con él. En este video iremos directo al grano y al mismo tiempo profundizaremos en cada aspecto de esta filosofía atemporal, mostrando cómo puedes simplificar y mejorar tu vida. Antes de continuar, si eres nuevo en mi canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para seguir recibiendo nuestro contenido y así continuar aprendiendo a vivir plenamente. Aquí tienes una historia para ayudarte a comprender mejor la sabiduría que encontrarás aquí. Marcos siempre comenzaba el día con una caminata por el parque. Era el momento en que intentaba organizar sus pensamientos antes de enfrentar otro día lleno de compromisos. Pero esa mañana, algo parecía diferente. La sensación de agotamiento mental era más fuerte que nunca, como si el peso de muchas pequeñas preocupaciones se hubiera acumulado finalmente. Encontró a Pedro, un viejo amigo que solía estar siempre por allí, sentado en un banco con un libro en las manos. Pedro parecía tan tranquilo, ajeno a la prisa y el caos que normalmente envolvían los días de Marcos. Se saludaron, y Pedro, con su manera serena, preguntó qué estaba molestando a su amigo. Marcos dudó antes de responder, pero terminó desahogándose. Contó sobre el trabajo que parecía no tener fin, las discusiones en casa y la constante necesidad de complacer a las personas a su alrededor. Pedro escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando Marcos terminó, simplemente sonrió. Pedro explicó que él también se había sentido exactamente igual en el pasado, hasta que descubrió el estoicismo. Contó que esta filosofía le enseñó a eliminar en silencio todo aquello que lo alejaba de una vida tranquila y equilibrada. Pedro dijo que no se trataba de cambiar el mundo, sino de cambiar la manera en que se enfrentaba a él. Marcos estaba intrigado. Le pidió a Pedro que explicara mejor, y fue entonces cuando su amigo comenzó a compartir las lecciones que habían transformado su vida. Pedro dijo que la primera cosa que Marcos necesitaba eliminar era la necesidad de aprobación de los demás. Explicó que vivir buscando agradar a todos a su alrededor era una prisión, y citó a Epicteto: si quieres ser invencible, no permitas que las opiniones externas definan quién eres. En los días siguientes, Marcos comenzó a decir no a tareas que no tenían sentido para él, aunque sabía que eso podría desagradar a algunas personas. Para su sorpresa, se sintió más ligero. Pedro también habló sobre el miedo a equivocarse, algo que siempre frenaba a Marcos. Contó la historia de un antiguo error que había cometido, pero que terminó abriendo puertas a mayores oportunidades. Como decía Séneca, el fracaso es el alimento del crecimiento. Marcos empezó a ver sus propios errores de manera diferente, viéndolos como parte del aprendizaje. Con el tiempo, Marcos fue incorporando otras lecciones. Dejó de quejarse, como Pedro sugirió, y comenzó a centrarse en buscar soluciones. También aprendió a desapegarse de las cosas que estaban fuera de su control, uno de los pilares del estoicismo. Finalmente entendió el mensaje de Marco Aurelio: acepta lo que no puedes cambiar, pero trabaja en lo que sí puedes. Algunas semanas después, Marcos volvió al parque con una sonrisa que no llevaba desde hacía mucho tiempo.
Le contó a Pedro cómo los cambios habían transformado su rutina. Pedro simplemente asintió, como quien ya sabía que eso sucedería. Marcos se dio cuenta de que eliminar el peso invisible, en silencio, fue una de las mejores decisiones de su vida. Y, como Pedro le había enseñado, continuaba practicando, un día a la vez, sin esperar aplausos, pero cosechando los frutos de una vida más ligera y plena. Ahora, vamos con las 10 lecciones sobre las cosas que debemos eliminar en silencio de nuestra vida. Primera lección: elimina la necesidad de aprobación externa. Durante mucho tiempo, viví atrapado en un estándar que parecía imposible de alcanzar. Quería que todos me aceptaran, que aprobaran mis decisiones, y eso me estaba consumiendo. Pero fue solo cuando decidí eliminar la necesidad de aprobación externa que las cosas realmente comenzaron a cambiar. Primero, me pregunté, ¿cuáles son mis valores? ¿En qué creo realmente? Cuando no sabes en qué crees, es fácil dejarte influenciar por las expectativas de los demás. Escribirlo en papel, para verlo siempre y reflexionar sobre ello, fue un punto de inflexión para mí. A partir de ahí, comencé a vivir alineado con mis propios principios y no con lo que otros esperaban de mí. Practica el autoconocimiento. Mirar hacia adentro es esencial. Cuando me di cuenta de que buscaba la aprobación externa para validar quién era, entendí que necesitaba fortalecer mi autoestima. La meditación, la terapia y los momentos de introspección fueron fundamentales para esto. Un ejercicio simple. Todos los días, escribe 3 cosas que hiciste bien y que te hicieron sentir orgulloso. Acepta que no todos te van a querer. Esto fue difícil de aceptar, pero liberador. No todos van a gustar de ti ni de tus elecciones, y está bien. Como decía Marco Aurelio, recuerda que lo que otros piensan de ti no es asunto tuyo. Cuando dejé de intentar agradar a todos, encontré personas que realmente me apoyaban por lo que soy. Establece límites. Comencé a decir no a cosas que no tenían sentido o que iban en contra de mis valores. Fue incómodo al principio, pero me di cuenta de que poner límites me daba más tiempo y energía para enfocarme en lo que realmente importaba. Cambia el enfoque al proceso, no al resultado. Antes, hacía las cosas esperando elogios o reconocimiento. Ahora me concentro en dar lo mejor de mí, porque eso es lo que puedo controlar. Cuando te dedicas al proceso, el resultado es solo una consecuencia, no la razón por la que actúas. Estos cambios parecieron pequeños al principio, pero juntos transformaron mi vida. Hoy me siento más libre, más seguro y más ligero. Ya no necesito aplausos ni validación para saber que estoy en el camino correcto. Segunda lección. Abandona el miedo al fracaso. El miedo al fracaso me paralizó más veces de las que quisiera admitir. Me quedaba atrapado pensando, ¿y si no funciona? ¿Y si la gente se ríe de mí? Pero fue solo cuando decidí enfrentar ese miedo que comencé a ver el fracaso de una manera completamente diferente. Ve el fracaso como un maestro. Una de las mayores lecciones del estoicismo es que el fracaso no es el final, sino un medio para aprender. Séneca decía, quien se atreve a fracasar en grande, también debe atreverse a aprender profundamente. Fue entonces cuando cambié mi perspectiva. En lugar de culparme por los errores, comencé a usarlos como un mapa para saber qué necesitaba mejorar. Cuando algo salga mal, pregúntate, ¿qué me está tratando de enseñar esto? Anota tus reflexiones y utilízalas como base para intentarlo nuevamente. Divide el miedo en partes más pequeñas. Uno de los mayores problemas del miedo al fracaso es que hace que parezca que enfrentamos una montaña insuperable. Marco Aurelio decía, no dejes que el futuro te preocupe, enfrentarás los desafíos a medida que surjan. Aprendí a dividir mis objetivos en pasos más pequeños y a concentrarme en cada uno, sin preocuparme por el todo. Toma ese gran proyecto o decisión que te asusta y divídelo en pequeñas tareas. Concéntrate en una a la vez. Cada pequeño avance es una victoria contra el miedo. Acepta el control limitado. Algo que me liberó fue aceptar que no puedo controlarlo todo. Epicteto enseñaba,
Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. La felicidad comienza cuando reconocemos la diferencia. Cuando dejé de intentar prever y controlar cada detalle, comencé a concentrarme en lo que podía hacer, y esto redujo drásticamente mi miedo a equivocarme. Haz dos listas, una con lo que puedes controlar y otra con lo que está fuera de tu alcance. Enfoca tus energías en la primera y aprende a soltar la segunda. Desafía tus pensamientos catastróficos. Una de las cosas que hace el miedo al fracaso es crear escenarios catastróficos en nuestra mente. ¿Pero son reales? Marco Aurelio escribió: «Sufres más en tu imaginación que en la realidad». Comencé a desafiar mis propios pensamientos, cuestionándome, ¿qué es lo que realmente puede pasar? ¿Y si pasa, qué haría? Esta práctica transformó el miedo en estrategia. Cuando tengas miedo de intentar algo, escribe todas las posibles consecuencias. Luego escribe soluciones para cada una. Esto te mostrará que, la mayoría de las veces, el problema no es tan grande como parece. Valora el progreso, no la perfección. Durante mucho tiempo, evitaba empezar algo porque pensaba que tenía que ser perfecto, pero la perfección es una trampa. Séneca decía: «Mientras dudas, la vida sigue». Cuando decidí valorar el progreso y no la perfección, comencé a lograr más de lo que imaginaba posible. Define un plazo para tus tareas y acepta entregarlas incluso si no son perfectas. Recuerda, hecho es mejor que perfecto. Cuando abandoné el miedo al fracaso, entendí que la vida no se trata de evitar caer, sino de cómo levantarse y seguir adelante. Estas lecciones no solo transformaron mi forma de enfrentar los desafíos, sino que también me enseñaron a vivir de una manera más ligera y segura. Tercera lección: libérate del hábito de quejarte. Si había algo en lo que era experto era en quejarme, del tráfico, del clima, del trabajo. Parecía que todo a mi alrededor era motivo de irritación, pero con el tiempo me di cuenta de que ese hábito me estaba desgastando y no cambiaba absolutamente nada. Fue entonces cuando decidí ponerle fin. Reconoce que quejarte no resuelve nada. Una de las primeras reflexiones que tuve vino de una frase de Marco Aurelio: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y encontrarás fuerza». Me pregunté, si quejarme no cambia el problema, ¿por qué sigo haciéndolo? La verdad es que quejarse solo aumenta el peso de las dificultades. Antes de quejarte, detente y pregúntate: ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Si la respuesta es nada, respira profundamente y acepta. Si puedes actuar, hazlo. Sustituye las quejas por gratitud. Epicteto decía: «Agradece no por lo que deseas, sino por lo que ya tienes». Cuando comencé a practicar la gratitud, me di cuenta de que la mayoría de mis quejas eran pequeñas comparadas con todo lo que había logrado. La gratitud es el antídoto perfecto para la negatividad. Cada noche, escribe 3 cosas buenas que hayan ocurrido durante el día, incluso si son simples. Esto entrenará tu mente para enfocarte en lo positivo. Controla tus reacciones en lugar de lamentarte. Algo que aprendí de Séneca fue: reaccionar a los problemas es una elección. Cuando dejé de irritarme automáticamente ante situaciones difíciles y empecé a buscar soluciones, mi energía cambió por completo. Cuando algo salga mal, antes de reaccionar, detente durante 10 segundos, respira profundamente y pregúntate: ¿cómo puedo manejar esto de forma productiva? Crea desafíos para reducir las quejas. Una técnica que cambió mi vida fue transformar el cambio en un desafío. Decidí pasar una semana sin quejarme, marcando cada día que lo lograba. Fue un juego simple pero poderoso que me ayudó a crear un nuevo hábito. Desafíate a pasar un día, luego una semana sin quejarte. Marca los días exitosos y celebra tus logros. Rodéate de personas positivas. Descubrí que el entorno influye mucho en nuestro comportamiento. Como enseñaba Epicteto, evita a las personas que te arrastran hacia abajo, porque tu energía es valiosa. Cuando comencé a relacionarme con personas que se enfocaban en soluciones y evitaban quejarse, mi perspectiva cambió por completo.
Observa quiénes están a tu alrededor. Pasa más tiempo con personas que tienen una visión positiva de la vida y que te inspiran a crecer. Liberarme del hábito de quejarme fue como quitarme un peso de los hombros. Hoy tengo más energía, más claridad y, sobre todo, más paz. No significa que los problemas hayan desaparecido, pero ahora, en lugar de quejarme, los enfrento con sabiduría. Cuarta lección: desapégate del control absoluto. Durante mucho tiempo intenté controlar todo en mi vida, cada detalle, cada persona a mi alrededor, cada resultado, pero cuanto más lo intentaba, más parecía que las cosas se escapaban de mis manos. Fue entonces cuando entendí que el verdadero problema no era lo que sucedía, sino mi obsesión por el control absoluto. Acepta lo que está fuera de tu control. El estoicismo enseña que la paz comienza cuando reconocemos lo que podemos y no podemos controlar. Epicteto decía: no intentes controlar el viento, ajusta las velas. Cuando acepté que algunas cosas están fuera de mi alcance, empecé a enfocarme en lo que realmente importa: mis propias acciones. Haz una lista de preocupaciones y divídelas en dos categorías: lo que puedes controlar y lo que no. Trabaja solo en lo que está a tu alcance y deja que lo demás siga su curso. Practica el momento presente. Una de las mayores causas del deseo de control es la preocupación excesiva por el futuro. Como escribió Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debería ser. Sé uno. Cuando me enfoqué en el momento presente, me di cuenta de que el futuro se cuida a sí mismo si hago lo mejor ahora. Prueba un ejercicio simple. Durante 5 minutos al día, concéntrate solo en lo que te rodea. Observa los sonidos, los colores, los olores. Esto entrenará tu mente para valorar el presente. Abraza la incertidumbre. Me di cuenta de que la incertidumbre no es enemiga, sino parte de la vida. Séneca decía: nada en la vida está garantizado, excepto el cambio mismo. Cuando comencé a aceptar que no puedo preverlo todo, empecé a ver lo desconocido como una oportunidad y no como un problema. Elige un área de tu vida en la que sientas la necesidad de tener control total. Experimenta dejando una decisión menor en manos de otra persona. O simplemente acepta un resultado incierto sin intervenir. Concéntrate en el proceso, no en el resultado. Entendí que, incluso cuando doy lo mejor de mí, el resultado final no depende solo de mí. Epicteto decía: esfuérzate por ser excelente en lo que haces, pero no te apegues al resultado. Este cambio de perspectiva quitó un peso enorme de mis hombros. Define metas basadas en acciones, no en resultados. Por ejemplo, en lugar de quiero ser promovido, enfócate en voy a dar lo mejor de mí en el trabajo todos los días. Usa la visualización negativa. Una práctica estoica poderosa es imaginar el peor escenario posible, no para preocuparte, sino para prepararte. Como decía Séneca, al prepararte para la adversidad, te vuelves invencible. Cuando comencé a visualizar cómo manejaría los contratiempos, me volví más resiliente y menos preocupado por controlarlo todo. Dedica unos minutos a imaginar cómo enfrentarías una dificultad específica. Pregúntate: si esto sucede, ¿cuál será mi mejor respuesta? Desapegarme del control absoluto me trajo una libertad que ni siquiera sabía que existía. Hoy vivo con más ligereza. Me enfoco en lo que importa y acepto la vida tal como es, no como me gustaría que fuera. Como escribió Marco Aurelio, la armonía interior llega cuando vives de acuerdo con la naturaleza, aceptando lo que ella trae. Quinta lección: aléjate de las relaciones tóxicas. Durante mucho tiempo, estuve rodeado de personas que parecían absorber toda mi energía. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese tipo de relación que, en lugar de aportar ligereza, siempre parece arrastrarte hacia abajo. Fue un largo camino hasta entender que era necesario alejarme de esos vínculos para poder crecer. Los estoicos siempre enfatizaron la importancia de nuestras compañías. Marco Aurelio escribió:
Evita a las personas que corrompen tu alma. El tiempo que pasas con ellas es tiempo perdido. Cuando comencé a observar cómo algunas personas afectaban mi mente y emociones, entendí que el primer paso era reconocer estos impactos. Tómate un tiempo para listar las relaciones que ocupan más espacio en tu vida. Pregúntate, ¿esta persona me eleva o me desgasta? Establece límites claros. Aprendí que alejarse de las relaciones tóxicas no significa cortar todos los lazos inmediatamente, sino crear límites. Epicteto decía, no puedes elegir a los demás, pero puedes elegir tu respuesta hacia ellos. Cuando empecé a decir no con más frecuencia, descubrí que ganaba espacio para personas y experiencias que realmente importaban. Establece límites claros y saludables. Por ejemplo, reduce el tiempo que pasas con alguien que siempre trae negatividad, pero mantén la educación y el respeto. Prioriza las relaciones positivas. Los estoicos creían que las buenas compañías son como guías hacia la virtud. Séneca decía, busca a aquellos que te ayuden a ser mejor y harás lo mismo por ellos. Cuando comencé a invertir más en amistades que promovían un crecimiento mutuo, mi vida cambió por completo. Identifica a las personas que te inspiran y te apoyan. Pasa más tiempo con ellas y cultiva esas relaciones con dedicación. Practica el desapego emocional. Uno de los mayores desafíos fue desapegarme emocionalmente de personas con quienes tenía vínculos profundos pero tóxicos. Marco Aurelio enseñaba, si algo te hace daño, no es el evento en sí, sino el apego que tienes hacia él. Suéltalo. Cuando aprendí a soltar estos apegos me sentí más ligero y libre. Cuando te cueste alejarte de alguien, pregúntate, ¿qué estoy reteniendo exactamente? ¿Es amor, culpa o costumbre? Reconócelo y trabaja para soltar lo que te sustituye las quejas por el diálogo. No todas las relaciones tóxicas necesitan terminar. Algunas pueden transformarse. Epicteto decía, enseña con acciones y palabras, pero acepta cuando los demás no cambien. Cuando abrí espacio para un diálogo honesto, descubrí que algunas personas estaban dispuestas a mejorar, mientras que otras no. Elige a una persona con quien tengas una relación difícil y ten una conversación abierta. Usa frases como, siento que esto nos está afectando y me gustaría que intentáramos mejorarlo. Prepárate para aceptar el resultado, sea cual sea. Librarme de las relaciones tóxicas no fue fácil, pero fue una de las decisiones más transformadoras de mi vida. Hoy, mi energía está enfocada en lo que realmente importa y mi círculo está lleno de personas que me inspiran y apoyan. Como decía Séneca, elige a tus amigos con cuidado, pues ellos moldean tu alma. Sexta lección. Elimina el exceso de expectativas. Durante mucho tiempo, viví creando expectativas sobre todo, cómo las personas deberían actuar, cómo debería ser mi día y cómo debería desarrollarse mi vida. Y cuando esas expectativas no se cumplían, la frustración era inevitable. Pero fue solo cuando aprendí a eliminar el exceso de expectativas que comencé a vivir con más libertad y paz. Espera menos, haz más. Los estoicos creían que la acción es más importante que las expectativas. Séneca escribió, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Cuando cambié mi enfoque de esperar resultados a actuar con propósito, sentí que tenía el control de mi vida. Cambia tus expectativas por acciones concretas. En lugar de esperar que algo ocurra, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para avanzar? Acepta la incertidumbre de la vida. Marco Aurelio decía, la vida está hecha de cambios, nada es seguro. Aprender a aceptar la incertidumbre fue liberador. Cuando dejé de crear expectativas rígidas sobre el futuro, comprendí que la vida tiene su propio flujo y tratar de controlarlo solo genera sufrimiento. Practica el mantra. Acepto lo que venga. Repítelo cada vez que notes que estás creando expectativas sobre algo que no puedes controlar. Reevalúa tus expectativas hacia los demás. ¿Cuántas veces esperamos que las personas actúen o respondan exactamente como queremos? Epicteto enseñaba,
Las personas no están aquí para cumplir tus expectativas, sino para vivir sus propias vidas. Cuando dejé de proyectar mis expectativas en los demás, comencé a apreciarlos por lo que realmente son. La próxima vez que alguien no cumpla tus expectativas, pregúntate, ¿esto tiene que ver realmente con la persona o con mi idea de cómo debería ser? Reduce la idealización. Me di cuenta de que muchas de mis frustraciones venían de idealizar situaciones o personas. Séneca decía, la vida es más ligera para quien la acepta como es, no como debería ser. Cuando comencé a ver el mundo de manera más realista, mi paz interior creció. Practica observar las cosas como realmente son. Antes de crear expectativas, pregúntate, ¿esta visión está basada en la realidad o en la idealización? Valora el presente en lugar del futuro. El exceso de expectativas nos ata al futuro y nos hace perder el presente. Como dijo Marco Aurelio, no posees el pasado ni el futuro. Todo lo que tienes es el ahora. Cuando comencé a vivir más en el presente, dejé de sufrir por aquello que aún ni siquiera había sucedido. Crea un ritual diario para apreciar el presente. Por ejemplo, dedica 5 minutos para observar tu entorno y agradecer lo que tienes a tu alrededor. Eliminar el exceso de expectativas no fue fácil, pero fue una de las mejores decisiones de mi vida. Hoy vivo con menos frustración, más libertad y una paz que nunca imaginé posible. Como enseñaba Epicteto, la felicidad no está en obtener lo que deseas, sino en desear lo que ya tienes. Séptima lección. Desconéctate de la envidia y la comparación. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando que la vida de otra persona parece mejor que la tuya? Durante mucho tiempo viví así, comparando mi detrás de escena con el escenario de los demás. Eso solo trajo insatisfacción y envidia, y supe que algo tenía que cambiar. Concéntrate en tu propio camino. Epicteto decía, no te preocupes por lo que otros dicen o hacen, sino por lo que tú estás haciendo. Cuando entendí que comparar mi trayectoria con la de otros era como comparar a un corredor de maratón con un velocista, comencé a enfocarme en mi propio progreso. Establece metas personales que sean relevantes para ti, no basadas en lo que los demás están haciendo. Registra tu progreso regularmente y celebra cada pequeño avance. Practica la alegría por los logros de los demás. Marco Aurelio escribió, la felicidad de los demás no disminuye la tuya. Cuando empecé a celebrar sinceramente las victorias ajenas, me di cuenta de que la envidia ya no tenía sentido. La alegría compartida fortalece las relaciones y crea una sensación de abundancia. La próxima vez que alguien cercano logre algo, felicítalo sinceramente. Encuentra inspiración en su éxito en lugar de compararte. Sustituye la comparación por la gratitud. La envidia nace cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, en lugar de valorar lo que ya poseemos. Séneca decía, quien es agradecido nunca es pobre porque aprecia lo que tiene. Cuando comencé a practicar la gratitud diariamente, descubrí que mi vida ya estaba llena de riquezas de muchas maneras. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Cuando sientas envidia, mira esa lista y recuerda lo que realmente importa. Recuerda que las apariencias engañan. Las redes sociales y las apariencias suelen mostrar solo el lado brillante de la vida de las personas. Epicteto nos advierte, no juzgues el todo solo por una parte. Cuando entendí que cada persona enfrenta desafíos invisibles, dejé de idealizar las vidas ajenas. Cuando notes que estás comparando tu vida con la de alguien más, recuerda, solo estás viendo una parte de la historia, no el todo. Concéntrate en tu propia trayectoria. Cultiva el autoconocimiento. Cuando me conecté más profundamente conmigo mismo, entendí que la comparación era una distracción para evitar mirar hacia adentro. Marco Aurelio escribió, vuélvete hacia ti mismo. Allí está la fuente de toda verdad. El autoconocimiento me ayudó a encontrar valor en lo que soy, no en lo que tengo o hago. Dedica tiempo diariamente a meditar o reflexionar sobre tus fortalezas, valores y objetivos.
Conéctate con lo que te hace único y usa eso como base para construir tu confianza. Desconectarme de la envidia y la comparación fue como soltar una carga pesada. Hoy valoro mi propio camino y me alegro por los logros de los demás. He encontrado una paz que nunca pensé posible. Como decía Séneca, la verdadera felicidad viene de dentro, no de lo que está fuera. Octava lección. Olvida el pasado que no puedes cambiar. Durante mucho tiempo estuve atrapado en el pasado. Revivía errores, resentimientos y situaciones que ya no podían cambiarse. Era como cargar una maleta llena de piedras que me impedía avanzar. Fue cuando aprendí a soltar ese peso que mi vida empezó a cambiar. Acepta el pasado tal como es. Los estoicos nos enseñan que el pasado es inmutable y que nuestra energía debe enfocarse en el presente. Séneca escribió: nadie puede cambiar lo que ya ocurrió, pero sí puede decidir cómo recordarlo. Cuando acepté que no tenía poder sobre el pasado, comencé a concentrarme en lo que aún podía construir. Haz un ejercicio de aceptación. Escribe en un papel lo que te gustaría cambiar del pasado, luego arrúgalo y tíralo. Esto simboliza que estás soltando lo que no puedes controlar. Reinterpreta tus errores como lecciones. Epicteto decía: los errores del pasado son maestros, no tiranos. Cuando empecé a ver mis errores como oportunidades de aprendizaje, entendí que ellos me moldearon y me hicieron más fuerte. Lo que antes era motivo de arrepentimiento, ahora es motivo de gratitud. Revisa una situación del pasado que aún te incomoda. Pregúntate: ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo me hizo crecer? Anota las respuestas para recordarte el valor de esa experiencia. Crea nuevos recuerdos. Descubrí que, para soltar el pasado, necesitaba crear nuevas memorias. Marco Aurelio escribió: la vida es demasiado corta para desperdiciarla reviviendo lo que ya pasó. Cuando comencé a enfocarme en el presente y a crear momentos felices, el peso del pasado disminuyó de forma natural. Planea algo nuevo y significativo, como un viaje, un pasatiempo o una simple salida con amigos. Permítete vivir el presente y crear recuerdos que valgan la pena. Practica el perdón incluso hacia ti mismo. El perdón fue una de las herramientas más poderosas para soltar el pasado. Séneca decía: quien perdona libera no solo al otro, sino también a sí mismo. Cuando decidí perdonar a los demás, y sobre todo a mí mismo, sentí como si me quitara un enorme peso de encima. Escribe una carta para ti mismo o para alguien a quien necesites perdonar. Aunque no la envíes, esto te ayudará a procesar y liberar viejos resentimientos. Conéctate con el ahora. Marco Aurelio decía: la única cosa que realmente poseemos es el presente. Cuando comencé a practicar la conexión con el presente, entendí que el pasado pierde su fuerza cuando estamos completamente inmersos en el momento actual. Prueba un ejercicio de atención plena. Siéntate en silencio durante 5 minutos. Concéntrate en tu respiración y observa los sonidos y sensaciones a tu alrededor. Esto te ayudará a enfocarte en el momento presente y a soltar las distracciones del pasado. Olvidar el pasado no significa borrar la memoria, sino aceptar que es parte de nuestra historia sin permitir que defina nuestro futuro. Cuando solté lo que no podía cambiar, descubrí una paz que nunca pensé posible. Como dijo Séneca, no podemos comenzar un nuevo capítulo mientras insistimos en releer el anterior. Novena lección. Libérate del consumismo excesivo. Durante mucho tiempo creí que la felicidad estaba ligada a lo que compraba. Un nuevo celular, ropa de marca, gadgets, pero al final, esa satisfacción nunca duraba. Fue solo cuando comencé a deshacerme del consumismo excesivo que entendí que el verdadero valor de la vida no está en las cosas que poseemos. Identifica el porqué del consumo. Los estoicos nos enseñan a cuestionar nuestras motivaciones. Marco Aurelio escribió: examina tus acciones y pregúntate, ¿esto es necesario o superfluo? Cuando empecé a analizar por qué compraba, me di cuenta de que muchas veces era para llenar vacíos emocionales o encajar en estándares externos. Antes de comprar algo,
Pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Esto agrega valor a mi vida? Espera 24 horas antes de hacer compras impulsivas. Practica el minimalismo estoico. Séneca decía, la riqueza no está en tener muchas cosas, sino en necesitar pocas. Cuando comencé a simplificar mi vida y a deshacerme de lo superfluo, descubrí una ligereza que nunca había sentido antes. Escoge un área de tu casa y practica el desapego. Separa objetos que no usas hace más de 6 meses y dónalos o deséchalos. Te sorprenderás de cuánto esto te liberará. Valora las experiencias en lugar de las posesiones. Epicteto nos recuerda, lo que realmente importa no son las cosas que posees, sino cómo vives. Cuando reemplacé la compra de objetos por experiencias significativas, me di cuenta de que la felicidad proviene de lo que vivimos, no de lo que acumulamos. Dedica parte del dinero que gastarías en cosas a experiencias. Planea un viaje, asiste a un evento cultural o simplemente pasa tiempo al aire libre. Las memorias valen más que los objetos. Cultiva el contentamiento. Los estoicos creen que la verdadera riqueza está en estar contento con lo que ya tenemos. Marco Aurelio escribió, el deseo infinito de más nunca será satisfecho. Encuentra la alegría en lo que ya está a tu alcance. Cuando comencé a practicar el contentamiento, entendí que ya tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Cada día mira a tu alrededor e identifica 3 cosas que ya posees y por las que estás agradecido. Esta práctica simple ayudará a reducir el deseo de más. Reduce el ruido del consumismo. El consumismo se alimenta de mensajes constantes que ya nos hacen creer que necesitamos más. Séneca decía, quien no está dominado por el deseo es verdaderamente libre. Cuando empecé a limitar mi exposición a publicidades y mensajes de consumo, gané más claridad sobre lo que realmente importaba. Desactiva notificaciones de promociones, cancela suscripciones a boletines de compras y evita navegar sin propósito en tiendas online. Esto ayudará a reducir el deseo de consumir innecesariamente. Deshacerme del consumismo excesivo no solo simplificó mi vida, sino que también me trajo una sensación de libertad que nunca había experimentado. Hoy valoro lo que tengo, vivo, con más conciencia y descubrí que menos es de hecho más. Como decía Marco Aurelio, la felicidad no está en acumular, sino en liberarse. 10ª y última lección. Elimina el miedo al juicio ajeno. Durante mucho tiempo viví con miedo a lo que los demás pensaran de mí. Cada decisión que tomaba estaba influenciada por el temor al juicio ajeno, pero eso me estaba impidiendo vivir plenamente. Reconoce el poder de tu propia opinión. Epicteto decía, no importa lo que dicen de ti, importa lo que tú piensas de ti mismo. Cuando entendí que la opinión que más debería importar era la mía, comencé a liberarme del peso de las expectativas externas. Todas las mañanas, escribe una afirmación positiva sobre ti mismo. Esto ayudará a reforzar el valor de tu propia opinión, por encima de la de los demás. Recuerda que el juicio refleja más a los otros que a ti. Marco Aurelio nos enseñó, la crítica de otra persona refleja más sobre ella que sobre ti. Cuando comprendí que el juicio ajeno muchas veces es una proyección de los propios miedos e inseguridades de los demás, dejé de tomarlo tan en serio. La próxima vez que alguien te juzgue, pregúntate, ¿esto realmente tiene que ver conmigo o con su perspectiva? Esto ayuda a poner las cosas en perspectiva. Actúa incluso con miedo. Séneca escribió, el miedo desaparece cuando lo enfrentas. Cuando empecé a actuar, incluso sintiendo miedo al juicio, me di cuenta de que tenía mucho menos poder sobre mí de lo que imaginaba. Haz una lista de cosas que evitas por miedo al juicio. Escoge una de ellas y enfréntala hoy, aunque sea con pequeños pasos. Encuentra tu tribu. Epicteto decía, rodéate de aquellos que elevan tu alma. Cuando comencé a priorizar a personas que me aceptaban tal como soy, el miedo al juicio disminuyó. La verdad es que no necesitas agradar a todos, solo necesitas rodearte de quienes valoran tu autenticidad. Evalúa tus conexiones actuales.
Enfócate en cultivar relaciones con personas que te acepten y te inspiren a ser tú mismo. Valora la brevedad de la vida. Marco Aurelio escribió: «La vida es demasiado corta para preocuparte por lo que otros piensen». Cuando entendí la brevedad de la vida, me di cuenta de que gastar mi tiempo intentando agradar a todos era un desperdicio precioso. Elegí vivir de forma auténtica porque cada momento cuenta. Medita diariamente sobre la brevedad de la vida. Recuerda que, al final, lo que importa es cómo elegiste vivir, no lo que otros pensaron de ti. Cuando eliminé el miedo al juicio ajeno, me sentí verdaderamente libre por primera vez. Hoy vivo de acuerdo con mis valores, no con las expectativas de los demás. Como decía Marco Aurelio, eres solo una persona entre muchas. Haz lo que necesitas hacer y no te preocupes por quién está observando. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Esto demuestra cuánto te comprometes a mejorar tu vida y buscar conocimiento para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y eso por sí solo ya es un gran paso. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué opinas de este video? ¿Alguna de estas lecciones resonó contigo? Escribe en los comentarios y comparte tu experiencia. Si no tienes algo específico que decir, simplemente comenta. Gratitud. Así sabré que viste el video hasta el final. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Y recuerda, cada pequeño paso que das hacia tu mejor versión es una victoria. Hasta la próxima.